Los temas actuales narrados por sus protagonistas. Personajes de hoy. Personajes de hoy. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarle. Un gusto más grande darle la bienvenida a este espacio, Personajes de hoy. A partir de este momento, 3 frecuencias: Super Estéreo 105.9, Reverenda Mérida 93.7 y Reverenda del Oriente 91.9 enlazan señales en frecuencia modulada para llevar a todos los puntos de nuestra geografía estatal y un poquito más allá, personajes de hoy. Les saludo con el gusto de siempre. Vamos a entrar en materia. Quiero decirle que en esta oportunidad estoy más que complacido y muy contento porque voy a tener la oportunidad de reanudar nuestras charlas con el maestro Eduardo Rivera Cos, charlas que nos han permitido asomarnos a muchas cosas que normalmente pues no mucha gente se ocupa de ello, pero que no dejan de ser muy interesantes. Maestro, es un gusto saludarle, tenerle de nuevo en esta que sabe usted de su casa. Bienvenido. El gusto es mío, créame que siempre es un placer estar aquí en la mesa con usted, platicar acerca de, como usted bien dice, de temas que de pronto no se abordan allá afuera y que desde luego son importantes. Un gusto también hablar para su público, don Arcadio, desde luego es importante decirlo, y uno de estos temas es la conmemoración, la celebración de un acontecimiento que, si bien ha marcado un hito en la historia, es la llegada del hombre a la luna. Los 50 años desde que aquel 20 de julio del año de 1969, los 3 tripulantes a bordo del Saturno llegaran al mar de la tranquilidad allá en la luna y Neil Armstrong pisara por primera vez nuestro satélite natural y pronunciara aquella histórica frase de "es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad", don Arcadio. Cuando estábamos al aire hablando de esta situación, yo hice aquella famosa pregunta: ¿se acuerda usted qué estaba haciendo en el momento que ocurrió eso? Porque si mal no recuerdo, ocurrió, de acuerdo con las cuestiones horarias, en medio de la mañana, o sea, casi cercano a mediodía, hablando de Mérida. Entonces, ¿dónde estaba usted en ese momento? Porque las estaciones de televisión todas estaban enfocadas al asunto, ¿no? El mundo entero. El mundo entero miraba. Yo no dejo de decir que millones de personas con asombro, ¿no? Con asombro. Poder ver desde allá una imagen, pues resultaba definitivamente asombroso. Hoy tal vez ya no lo sea. Con tanto avance en la tecnología, ya cualquier cosa es posible, pero en aquel momento definitivamente fue impactante. Fíjese, don Arcadio, que ahora que lo menciona, desde luego es impactante imaginar el momento histórico en el que esto ocurrió, porque como usted bien dice, la tecnología, para que su público tenga una idea, don Arcadio, de las condiciones en las cuales se hizo este lanzamiento, cualquier teléfono celular que nosotros tengamos hoy en día tiene más tecnología y más capacidad de lo que iba a bordo del Saturno. Es decir, los 3 astronautas viajaron a bordo de este cohete con menos tecnología de lo que hoy nosotros cargamos en el bolsillo. Más o menos para que se dé una idea, don Arcadio, digamos, lo que era el computador de viaje en el cohete tenía la capacidad para transmitir, para almacenar 2048 palabras. Esto vendría siendo quizás alrededor de 512 megas de hoy en día.
era la mayor tecnología que había. Hoy en día nosotros cargamos en un celular quizás 16 gigas, 32 gigas, dependiendo del tipo de memoria, pero cualquier computadora, por pequeña que sea que tengamos hoy en día, tiene más capacidad de lo que iba a bordo de este cohete. Y llegamos a la Luna, don Arcadio. Es por esta razón que hoy muchas personas no entienden cómo con aquella tecnología quizás tan arcaica en aquel tiempo se pudo llegar y hoy en día no se puede. La razón que la NASA da es que, fíjese qué curioso, porque la teoría oficial es que muchas de las tecnologías que se emplearon en aquel tiempo hoy ya no existen y es difícil desarrollarlas, así es como lo menciona la NASA. Curiosamente sí, desde luego, da risa porque además hay que tomar en cuenta que todo lo que se hizo para que este vuelo tuviera éxito estuvo acompañado primero de la catástrofe. Hay un dato que no mucha gente sabe, pero el Apolo 1, que fue la primera misión de todas las Apolos que hubo, hay que tomar en cuenta que la 11 fue la que llegó a la Luna, pero en la 1 los 3 astronautas murieron. El cohete se incendió. Cuando se hizo el lanzamiento, se incendió y murieron. No se habló mucho de ello, pero los 3 primeros tripulantes que orbitaron un Apolo murieron. Bien, pues este Apolo 11 tenía a bordo tecnologías que se habían desarrollado por primera vez en la historia, cosas que conforme se fueron desarrollando se fueron aplicando, y una de las aportaciones de esta misión Apolo 11 fue que tuvieron que reducir en tamaño mucho de lo que existía como tecnología, que es algo que hoy en día aplicamos. Las computadoras se han reducido en tamaño, los teléfonos igual. Entonces, esta idea de reducir y aumentar las capacidades viene precisamente como una herencia del primer viaje a la Luna, don Arcadio. Hay muchos aspectos que examinar a la luz del tiempo de esta llegada del hombre a la Luna. El maestro Eduardo Rivera, que está en el programa, ya tocó uno de los aspectos, que es comparar la tecnología de entonces con lo que ahora tenemos. En algunos momentos pudiera parecer pues cosa de risa, pero no podemos dejar de mencionar que aquello fue una hazaña. Claro, hay un contexto que también pocas veces se menciona. Esto de llegar el hombre a la Luna fue producto de una competencia, tal vez no declarada, pero efectiva, entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos. Sabía que unos días antes de que volara el Apolo 11, hubo una misión soviética. Unos dicen que era para boicotear, en fin, hoy muchas teorías se pueden mencionar, pero sí existía esa competencia en la cual las tragedias, como la que acaba de mencionar el maestro, no se les daba difusión, porque lo más grave de esta carrera competencia al espacio eran las tragedias, independientemente de lo que costaba económicamente. Lo peor que le podía pasar a un gobierno, ¿verdad? La perra laica podía morir a lo mejor causada, pero que un ser humano cayera en esta carrera era algo, era un hándicap enorme. Entonces se manejaba con mucho sigilo todo esto. En fin, el contexto se da en medio de una competencia. Este año, a la celebración de los 50 años, se ha destacado el discurso de Kennedy, ¿no?, de cómo declaran, ¿no?, la llegada, el viaje a la Luna como, pues ya, descabezar al líder y ocupar el primer lugar en esta competencia. Es otro contexto en el que vale la pena ver cuáles eran las circunstancias en que todo esto se da. Correcto, esto se dio en medio de la Guerra Fría y hay que tomar en cuenta que efectivamente Rusia fue quien había logrado ya una supremacía al colocar a Yuri Gagarin, orbitando alrededor de la Tierra. Estados Unidos no se podía quedar atrás porque finalmente se trataba de que el primero que lograra colocar a un ser humano vivo en la Luna, definitivamente era quien iba a generar la supremacía, por lo menos la imagen de ser un país poderoso, tecnológicamente poderoso, no se la podían robar a Estados Unidos, que históricamente pues siempre ha buscado tener la supremacía en todos los rubros, en todos los ámbitos. Y don Arcadio, me gustaría comentarle, si me lo permite, invitar también, aprovechar para invitar a su público,
el día 31 de agosto su servidor va a dar una plática en el planetario Arcadio Poveda Ricalde del Ayuntamiento de Mérida, el que está aquí en el Olimpo. Esta plática va a ser adentro del planetario, es el día 31 de agosto a las 7 de la noche, y la plática es una charla periodística acerca de cómo ocurrió, de cómo se narró este viaje a la Luna, visto por todos los medios de comunicación en todo el mundo. De hecho, si me lo permite don Arcadio, traigo aquí a su estudio y para de alguna forma transportar a los lectores, leer lo que la revista llamada Teleguía sacó como un número especial en el año de 1969, en donde narraba cómo iba a ser el viaje a la Luna. Y si usted me lo permite, me gustaría leer la primera carta firmada por el entonces presidente Miguel Alemán Velasco, en donde dice lo siguiente. El encabezado dice: Europa descubre los secretos de América en el año de 1492 y América descubre los secretos de la Luna en el año de 1969. Es decir, era como revirarle al mundo que Europa había descubierto precisamente América en 1492 según la historia, pero ahora América descubría los secretos de la Luna. Y dice la carta, la introducción la voy a leer, don Arcadio, si usted me lo permite. Hemos preparado cuidadosamente para usted, estimado lector, esta edición especial de Teleguía con motivo del histórico viaje que emprenderán 3 hombres a la Luna, a nombre de toda la humanidad. Nuestros deseos son informarle de los pequeños y los grandes detalles en solo 64 páginas acompañadas en todos los casos posibles de material gráfico para ilustrar la histórica jornada que iniciará el día 16 de julio del año de 1969. Y esta revista que la vamos a mostrar en esta charla que tendrá lugar el día 31 de agosto aquí en el planetario, pues viene con toda la programación de lo que en ese entonces iba a ser este acontecimiento histórico, comparable desde luego con el descubrimiento de América, el acontecimiento histórico más importante de la humanidad en la era moderna. Vienen las biografías de los 3 astronautas, vienen muchos detalles curiosos, hablan acerca de Cabo Cañaveral, que es de donde salió el cohete Saturno, hablan de las tecnologías que venían a bordo de las naves en aquel tiempo y desde luego pues todo lo que iba a acontecer alrededor de este acontecimiento que en México, don Arcadio, fue narrado por Jacobo Zabludovsky, uno de los íconos del periodismo en México en aquella época. Afectó, aquí la pregunta resulta, si no ociosa, sí parte de nuestra obligación periodística. A 50 años de distancia, disculpe usted que yo lo diga de esta manera, pero a la generación X, a la generación millennial, a las nuevas generaciones, ¿qué efecto, qué interés le dan a esta circunstancia? Tecnológicamente hoy tienen de todo a la mano, se sirven de ello, lo usan, muchas veces sin interesarse muy bien de dónde proviene o cómo llegamos a este momento. Y esto que afectó inclusive al idioma. Yo me acuerdo de las discusiones de decir que la nave del Apolo 11 no aterrizó, alunizó. Afectó hasta el idioma, los conceptos que estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, aterrizó, no, se aterriza en la Tierra y se aluniza en la Luna. Es correcto. O sea, muchos contextos se movieron. Bueno, es que habría que pensar, por ejemplo, cómo en Marte lo diríamos. Ajá. Amarcianizó. Amarcianizó o algo así, porque en el mar es amarizar. Amarizar, ¿no? Correcto. O sea, ajá, en muchos aspectos nos afectó. No, tal vez a nosotros en este punto de la geografía mexicana, pues lo vimos con asombro y bueno, hoy, 50 años después, nos estamos enterando de más cuestiones pequeñitas pero muy importantes que se daban en contexto. Pero las nuevas generaciones, ¿cómo lo ven, maestro? Fíjese, don Arcadio, que a mí me gustaría que las nuevas generaciones pudieran comprender los alcances de este acontecimiento, porque hoy en día cuando usted busca la llegada del hombre a la Luna en Internet, es verdad que aparecen antes que el hecho histórico los hechos que tienen que ver con la conspiración.
es bien sabido por todos que mucho se dice de que realmente el ser humano no llegó a la luna. Los escépticos. Es correcto. Hay teorías que hablan acerca de que todo fue quizás un montaje en un escenario que fue construido, pues de alguna manera para engañar a la humanidad y que Estados Unidos lograra esa supremacía, o por lo menos la imagen de su supremacía tecnológica. Hay otras teorías, incluso que al realizar esta investigación pude yo dar con ellas, del autor J.J. Benítez, por ejemplo, el autor del Caballo de Troya, en donde en una investigación que de hecho cualquiera puede entrar en ella, está en internet, en YouTube, se llama Mirlo, o en donde un supuesto contacto que había trabajado para la NASA le entrega un video a JJ Benítez que lo hace público y está ahí precisamente en internet, en donde se ve a los astronautas caminando adentro de unas instalaciones construidas supuestamente pues por seres alienígenas. Pero como repito, estas son las teorías que han surgido alternas a lo que es la teoría oficial. Respecto a lo que deberíamos quizás de observar, sobre todo los maestros a la hora de estar frente a los alumnos, frente a los jóvenes, es que los jóvenes, cuando se les pregunta acerca de la llegada del hombre a la luna, ellos muy recurrentemente dicen, por ejemplo, descendieron del Apolo 11, lo cual es un error, porque el Apolo 11 es la misión. Claro. El cohete se llamaba Saturno, pero entonces en ellos no hay una idea muy clara de cómo fue este evento. A diferencia, por ejemplo, si les preguntamos de la llegada de Cristóbal Colón a América, hay más datos, se ha difundido más, pero bueno, tenemos 500 años difundiendo una historia que además ya en algún momento lo abordaremos aquí, quizás si usted nos invita para el mes de octubre. Hay muchas quizás mentiras históricas, don Arcadio, acerca de la llegada de Cristóbal Colón a América. Es un tema apasionante, muchos escritores en todo el mundo ya han hablado de ello, ya han escrito acerca de la falta de coincidencias históricas, acerca de los errores, acerca de el hecho de que el Vaticano en aquel tiempo se involucrara para financiar esta llegada de Cristóbal Colón aquí a América. Es un tema apasionante, pero bueno, no lo tocaremos por hoy. Estamos hablando de la llegada del hombre a la luna y quizás esa es la idea, que los jóvenes no tienen mucha idea. Lo que usted mencionaba es muy cierto, el contexto histórico de la Guerra Fría en el cual se desarrolló este acontecimiento histórico. Los jóvenes no tienen mucha idea de eso. No, y es que en este momento, si bien lo vemos, ya no hay la presencia ni la preeminencia de una Unión Soviética que se ha pulverizado, sea geográficamente, políticamente. Hoy llama la atención más las discusiones que tienen Putin con Trump, que no el contexto que se vivía en aquel momento, ¿no? Y fíjese, hacía y lo mencionaba, y a mí se me ocurre un símil con esto. Cuando las famosas expediciones para el descubrimiento de América, ¿qué era lo que pedían como prueba? Lo que impulsó muchas de estas expediciones era la idea de oro, riquezas. Así es, ¿no? Entonces, pedían una prueba, tráeme algo de eso para comprobar que llegaste, ¿no? En el contexto de la llegada del hombre a la luna, pues supuestamente lo estábamos viendo, ¿no? Uh-huh. Claro está, ahí están los escépticos, que vaya que hicieron bulla con esa idea, que porque no se movía la bandera, y bueno, dieron que si las sombras no coincidían, que si en una roca estaba grabada la letra C como una marca de fábrica, correcto. El polvo lunar, que no se levantó, muchos detalles, sí. Que no había estrellas, por ejemplo. Ajá. Entonces este tipo de situaciones que pues animaron la opinión, don Arcadio. Sí, animaron mucho todo esto, ¿no? Y a 50 años de distancia, pues es una ocasión para recordarlo, para hablarlo, para... Claro, porque lo primero que uno piensa es, bueno, digamos, en la contundencia de la lógica y por qué no hemos regresado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el último astronauta que viajó a la Luna fue Eugene Andrew Cernan en el año de 1972, y después de él nadie ha vuelto a pisar la Luna, pero en aquel año de 1972 él siempre mencionó y se manifestó públicamente ante el Congreso de los Estados Unidos
cuestionando el por qué la NASA suspendía, puesto que no había ninguna razón, suspendía los viajes a la Luna. Claro que dijeron que por cuestiones presupuestales, después con el paso de los años por cuestiones, decían, tecnológicas, porque ya no se podía replicar la tecnología de 1969. Y entonces la realidad es que los viajes a la Luna desde luego han estado acompañados, por lo menos lo que fue el primer alunizaje, de un cierto velo que tiene rasgos, sí, efectivamente, de complicaciones que podrían caer en cuenta de lo que para mucha gente sería teorías de la conspiración. Eso es muy cierto, don Arcadio. Pero mire, por ejemplo, ahora usted hablaba de Putin y de Trump. En diciembre del año 2018, Trump dio la noticia y firmó un acuerdo para realizar viajes nuevamente, poner de regreso al ser humano en la Luna y en Marte, para que el gobierno de Estados Unidos pudiera financiar en el 2020 un programa que tiene como propósito regresar a la Luna y llevar al primer ser humano a Marte. Mire, sin duda alguna, esta charla que ya nos anunció el maestro Eduardo Rivera, que está en el programa, sábado 31 de agosto, allá en el planetario Arcadio Poveda Ricalde del Ayuntamiento, esta charla periodística sobre la hazaña del hombre en la Luna, tiene muchos contextos. La charla va a ser muy interesante porque tiene muchísimos contextos, 50 años después, de cómo, en qué contexto se da, cómo impacta, qué es lo que sucede a partir de ese abandono de la intención de la NASA de enviar seres humanos al espacio. Y yo voy a marcar otro muy interesante. La humanidad pierde interés a partir de la llegada del hombre a la Luna, pierde interés en estos viajes al espacio. Yo recuerdo que cada vez que iba a lanzarse una nave, las imágenes de la televisión en todo el planeta era ver el conteo, cómo subía, transmisiones en varios idiomas, descripciones, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía alrededor de esto? La gente perdió interés. La capacidad de asombro la recobra el día que aquella nave explota y aquella maestra de escuela que se empezó a popularizar aquello de que fueran seres humanos normales, maestras de escuela, en fin, no precisamente astronautas. Y esa capacidad de asombro nos recuerda qué pequeñitos éramos. Sentíamos que ya era común, ya hasta que van a lanzar un cohete, ya ni prendíamos la tele, no, ya no. Perdimos interés hasta que sucede esa desgracia del Challenger y nos recuerda que todavía estamos en pañales. Pues lo importante, don Arcadio, y quizás para los jóvenes mencionarles que la importancia de soñar, salir al exterior, observar la luna a simple vista e imaginar que algún día estuvimos ahí. Claro que nos recuerda lo importante que es conocer nuestra historia, don Arcadio, conocer la historia, porque nos damos cuenta de que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer eso y hacer mucho más. En México, los jóvenes, yo observo que cada vez tienen más inquietudes, que cada vez se acercan más a la tecnología. Ojalá y si alguno de los jóvenes que es radioescucha de usted se interesa en los programas espaciales, le gusta todo esto, pues dé el siguiente paso, que es quizás de alguna manera contactar a los gobiernos, escribirle a la NASA. Es decir, la carrera espacial tiene un principio, ese principio es el interés. El soñar despierto, como dicen, el voltear hacia la luna, el voltear a las estrellas y ubicar que podemos estar ahí, que ya lo hemos hecho y que lo podemos volver a hacer. ¿Y por qué no pensar en un yucateco, verdad? Que pudiera estar en un futuro en las siguientes misiones. Hoy en día, de hecho, a través del internet es muy fácil contactar a la NASA y tratar de participar en alguno de los proyectos. Incluso para los jóvenes que estudian y tienen buenas calificaciones, les dan la oportunidad de viajar y conocer. Entonces, no como algo lejano, tampoco lo veamos como algo imposible, es completamente algo que se puede realizar, pero hay que tener el interés, hay que tener las ganas, y los jóvenes es por lo cual se caracterizan.
Bueno, antes de concluir esta charla, en los últimos minutos que nos quedan, ya está circulando la revista Incógnitas, Más allá de lo que sabes. Es otra de las inquietudes del maestro Eduardo Rivera y que ya está circulando, y ahí hay mucha de esta información que sería muy conveniente que usted almacenara y coleccionara, porque a lo mejor dentro de 50 años estas cosas volveremos a nuestros orígenes a preguntarnos de dónde y cómo. Así que la charla es el 31 de agosto en el Planetario Arcadio Poveda a las 7 de la noche. La entrada es libre. La llegada del hombre a la luna. Yo quiero anunciar el retorno del maestro Eduardo Rivera a este espacio, y siempre con temas sumamente interesantes. Tal vez que el flasheo de ver el hombre llegar a la luna no nos permita advertir que las primeras experiencias fueron para tratar de ubicar el comportamiento del ser humano donde no hay gravedad, los experimentos de plantas, bichitos, insectos, qué comportamiento, la incógnita de saber de qué manera nos iba a afectar a los seres humanos estar en el espacio. A eso se debieron estar circulando alrededor de la Tierra tantos días, el salir al espacio exterior. Todo eso ha sido un periodo muy largo de experimentación y de acumulación de conocimientos antes de llegar a ese momento alrededor del cual gira esta charla del maestro Eduardo Rivera Cos. Hay muchísimo que platicar, muchas aristas, muchísimas, y sobre todo para una generación que está acostumbrada a ver esto muy fácil, muy común, ¿no? Y a lo mejor le quita mucho de la importancia que tiene esta hazaña. Maestro, bienvenido a su casa, y bueno, vamos a tener nuestras charlas cotidianas alrededor de este y otros temas. Gracias, maestro. Siempre un placer, don Arcadio. Gracias a usted y a su público. Yo voy a regresar con más personajes de hoy. Es momento de hacer una pausa. En Personajes de hoy. Personajes de hoy.